Buenas tardes. Hay 3 pecados capitales de un disertante. Los 3 pecados capitales son ser largo, tedioso y aburrido. Espero yo no caer en ninguno de esos 3 pecados capitales. En primer lugar. En segundo lugar, me gustaría que me vaya proyectando paralelamente el compañero sanjuanino Olmedo, creo, las más de 250 imágenes que quería compartir con los colegas, de manera tal de que mi disertación o este diálogo no sea y no caiga en la monotonía y el aburrimiento. Ahora sí, la patria cumple 2 siglos de existencia, y los confines, como también sus parajes, son mudos testigos del paso de generaciones que fueron dejando sus huellas hasta congregarse en este 2011, mirar el pasado, analizarlo y proyectar lo que se viene. Es así que hemos dicho en la Casa del Maestro de San Ignacio Misiones, el pasado 19 de abril, en el foro que congregó a educadores de los 3 departamentos del sur, lo ratificamos en la misma ciudad, en la municipalidad, invitados por el Ministerio de Educación y Cultura, y volvemos a decir hoy que cuando el país festeja este tipo de acontecimientos, los educadores debemos replantear nuestra tarea de manera a descubrir y redescubrir los temas relacionados con nuestra vocación. Los 2 siglos de existencia del Paraguay no nos puede sorprender con la espantosa quietud de un pueblo sin perspectivas, y mucho menos desde el segmento del cual se esperan las transformaciones positivas de la sociedad actual. Ello ya lo pensaron los padres de la patria en aquel bando del 6 de enero de 1812, cuando propiciaban la felicidad pública al mismo tiempo de mayor prosperidad. Hoy, 200 años después de aquel pensamiento, podemos ratificar que ni la felicidad pública ni la mayor prosperidad serán posibles sin un pueblo instruido, consciente de su destino y motivado hacia el enaltecimiento de la patria. Ello no es otra cosa sino beber del manantial de las virtudes morales, al decir de nuestros héroes al referirse a la mejora de la educación. Por ello, con la fuerza de nuestras convicciones, hoy nuevamente afirmamos y sostenemos que se puede enseñar con entusiasmo y compromiso, como también se debe ejercer el oficio docente, contribuyendo fuertemente a la construcción de un Paraguay mejor. Es el marco de referencia que queremos delinear. Los docentes debemos esforzarnos en nuestro trato mutuo y fundamentalmente en el aula a recrear, debatir e incluso discutir ideas, y estas ideas a su vez relacionadas con el pensar y sentir de los alumnos y en relación a las realidades que vamos enfrentando en la construcción diaria de la vida. Dice José Ingenieros: los pequeños espíritus debaten personas, los espíritus mediocres debaten hechos, y los grandes espíritus debaten ideas. Ya con mucha certeza, en aquel bando del 6 de enero, nuestros héroes decían: el vulgo obra comúnmente por las primeras impresiones, y más va por donde se va que por donde debiera girar. Sus máximas más son hijas de la costumbre que de la reflexión. Hagamos que nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, se luzcan con ideas frutos de la reflexión y eviten ser meros autómatas, fruto de la repetición o de la costumbre. Planeábamos y planteábamos con los colegas docentes de ciencias sociales, allá por Misiones, que estamos ante la significativa, irrepetible e indelegable oportunidad de debatir ideas con los alumnos, a partir de sus inquietudes, realidades y también, obviamente, del recorrido de los contenidos de la enseñanza. Estamos hablando de construir ciudadanía, es decir, crear ciudadanos. Así vamos a lograr un país más democrático, inclusivo, solidario y hospitalario. Eso mismo lo decían en su momento, hace 200 años, nuestros héroes con el bando de referencia.
todo pende del hombre de instrucción, poder, valor, heroísmo y cuanto puede elevarlo en esta vida sobre el común de los demás mortales. Todo está inspirado, fomentado y promovido por la buena educación. Las escuelas son el taller en que se forman los grandes prelados y magistrados, civiles y militares, afirmaban nuestros padres de la patria y tenían razón. El camino delineado por Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero y Fernando de la Mora con aquello, hoy nos convoca también a celebrar el bicentenario del Paraguay desde una perspectiva propia. Eso también lo planteamos desde la ciudad de los 4 siglos y 2 años de existencia, San Ignacio Guazú Misiones, cuna de las reducciones jesuíticas, avanzada civilización con el doble de la edad que la misma patria. Parafraseando la justificación de la Federación de Educadores del Paraguay, eso es nuestro texto, pretexto y contexto. Ya con ello también analizamos los sueños y esperanzas de los forjadores de nuestro pueblo, nuestra identidad cultural y la manera en que se sistematiza toda la corriente del pensamiento guaraní jesuítico hoy en las aulas de las praderas y tranqueras de Misiones. Esa es la diversidad que nos enorgullece. Dentro de la República del Paraguay, mirando hacia el sur, existió una avanzada civilización que pudo superar persecuciones, odios y rencores e incluso la expulsión de los jesuitas. Y esa civilización tuvo como sede San Ignacio Guazú, se proyectó a los demás pueblos como Santa María, Santa Rosa, San Ignacio del Caguazú, Santiago, y se expandió por 3 países de esta parte del continente. De hecho, el departamento de Misiones fue abandonado por el Paraguay con el decreto del 26 de marzo de 1870, cuando el gobierno provisorio de Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga y José Díaz de Bedoya, impuesto por los aliados y afín al interés de los invasores, ordenó que se abandonara el departamento de Misiones y que sus pobladores se afinquen hacia el lado norte del río Telecuarú. Pero aún, en dicha circunstancia, los misioneros defendieron lo suyo y siguieron en aquella tierra abandonada e ignorada por los gobernantes de Asunción. Por ello, también coincidimos en que esta celebración es una oportunidad para este tipo de miradas retrospectivas. Más aún, cuando desde nuestros pagos, desde nuestras aldeas, desde los confines de la patria, deseamos proyectar el futuro. He aquí que resaltamos la importancia del aporte de los hijos de Misiones en la patria, que aun cuando en principio lo abandonó con aquel decreto de Marras, fueron los hijos de esa tierra quienes tuvieron protagonismo fundamental, incluso en algunos sucesos históricos de la República del Paraguay. Fue un misionero de Santa María Misiones, José Agustín Molas, uno de los ideólogos de la independencia patria. Religioso, fue cura párroco de su pueblo, capellán de las fuerzas que enfrentaron a las tropas argentinas comandadas por Manuel Belgrano, sirvió ejemplarmente auxiliando a los heridos y hasta tomó las armas cuando la situación así lo requirió. Son conocidas las conversaciones que mantuvo con Belgrano luego del armisticio del 10 de marzo de 1811. Allí expuso con claridad la posición paraguaya. Después de la revolución de 1811 fue designado capellán del ejército paraguayo, líder intelectual junto a José Gaspar Rodríguez de Francia y Fernando de la Mora de la gesta independiente. Fue una misionera nacida en Yabeurú, Juanita Pessoa, la primera gran novia del mariscal Francisco Solano López, a quien acompañó en los momentos más trágicos de la historia de la patria. Es una ignorada por la historia oficial. Fue un pastor de nuestra Iglesia Católica, nacido, cierto, acá cerca en Pacaraí, pero que desde San Juan Bautista de las Misiones proyectó la revolución ideológica de la Iglesia Católica. El Monseñor Pastor Bogarín Argaña, desde San Juan Bautista en el Concilio Vaticano II, propuso una línea de pensamiento que modificó los viejos vicios conservadores de algunos sectores de su misma Iglesia. Fue él quien propuso que la Iglesia Católica haga una opción preferencial por los pobres. Misiones, también a lo largo de estos 2 siglos, cobijó a ilustres hombres de la intelectualidad universal. Fue en Santa María donde durante una década el sabio francés Amado Bonpland, ayudado por el cacique Chiribé, se reencontró con la vida, dejando descendiente hasta la fecha. Fue en la histórica Yabeurú donde Rafael Barret se refugiara por más de un año
y de donde surgiera la inspiración de su más prolífica labor intelectual, como El dolor paraguayo y Muralidades actuales. De Yabegurí, luego de un año, se le permitió venir acá, en esta ciudad San Bernardino, a seguir la lucha por sus ideales. Fueron 4 misioneros de San Ignacio Guazú quienes acompañaron al general San Martín en su conquista de los Andes y la independencia de varios países de Latinoamérica. Fueron 6 ignacianos los que combatieron hasta Cerro Porá con el mariscal Francisco Solano López, entre ellas las 2 escoltas de Madame Lynch, María del Socorro Palacios y Toribia Acosta. Fue Misiones la cuna de Agustín Pío Barrios Mangoré, el más universal de los pobladores de esta tierra roja. Fue un florideño, el doctor Luis Alberto Rialdera, el único misionero que hasta la fecha llegó a la presidencia de la República, y fue un hombre que hacía oficina en la ciudad de Santiago, Misiones, histórica capital departamental, Norberto Ortellado, quien redactara el primer boceto para el himno nacional del Paraguay, rechazado por el doctor Gaspar Rodríguez de Francia por estar escrita en castellano, idioma calificado por Rodríguez de Francia como un idioma de chapetones. En fin, fueron tantos los misioneros que hicieron patria desde dicha tierra, y que este bicentenario es el motivo valedero para recordarnos e inmortalizar la memoria de los mismos, como también existieron otros que desde los confines más remotos de la patria también aportaron lo suyo. También en estos 2 siglos tuvimos nuestro momento de flaqueza. La brutal represión durante la denominada Pascua Dolorosa, cuando en los días santos de 1976 fuerzas represivas sin orden judicial atropellaban humildes ranchos campesinos, detenían a líderes de las ligas agrarias cristianas, y entre ellos 12 en total no contaron la historia. Varios de ellos, aún sus cuerpos siguen enterrados en algún paraje oculto del departamento de Misiones. El bicentenario también es eso, recordar los errores del pasado para no volver a repetirlos. Por ello, también deseo intentar una respuesta a la interrogante de la Federación de Educadores del Paraguay, que se plantea a la FED en la justificación de su proyecto. ¿Qué pensaron los próceres de Mayo acerca de la educación? Ya lo hemos afirmado precedentemente: formar ciudadanos que sean capaces de reflexionar. Así esbozaron el perfil de ciudadano libre. También plantearon el libre ejercicio de la docencia, y agregamos nosotros que el educador, como líder que es, debe estar consustanciado con la causa que abraza y principalmente su deseo de construir una sociedad mejor. ¿A qué se vieron forzados los docentes para defender su dignidad como persona? Y nos hemos visto forzados, porque yo también soy educador, a luchar. La lucha es un método al que en forma diaria, permanente, sostenida recurrimos los educadores. La misma lucha desigual que varias veces intentó amilanar a los compañeros está necesaria, porque la personalidad del educador se forma en los más recónditos sitios de la República, donde parece que solo él y su circunstancia permiten modificar el statu quo. Ello también viene a responder a la siguiente pregunta de cómo ejercieron y ejercen sus derechos los docentes. Finalmente, ¿cómo se construye la nación en este proceso? Y se construye de esta manera, de la misma manera que en Misiones, como un paso previo para estar acá con compañeros provenientes de distintos parajes de la patria, hemos afirmado que debemos construir con contenido y compromiso. Debemos contribuir a la construcción de un Paraguay más justo y equitativo, y el contenido y compromiso vamos a ir descubriendo a medida en que insistamos en los contenidos locales y regionales. Es una batalla, pero de aquellas ganables, porque tenemos la ventaja de este tipo de congresos, tenemos la ventaja de estar en el aula, debiéndonos convertirnos en verdaderos batallones intelectuales para construir una sociedad más justa. Destaquemos el valor del conocimiento y del reconocimiento en la construcción de la identidad de los grupos, identidad que en definitiva es la base del sentido de pertenencia al medio primigenio, que conforma o determina a su vez el sentido de patria que tanto promovemos en la escuela. Es por ello que deseo ratificar el compromiso de los gremios con la sociedad y la patria. A medida que se enfatice en la organización de este tipo de encuentros, vamos a ir construyendo ciudadanía sustentada y afirmada en la base del libre pensamiento.
Esa es una de las claves, y que sirva este bicentenario para enarbolar las banderas de lucha por la dignidad de toda la sociedad paraguaya en base a lo que hemos sido, somos hoy y seremos mañana. Esta lucha tiene que estar acompañada de la resistencia, que es otra forma de lucha. ¿A qué resistencia me refiero? A ponerle la voluntad y el pecho al discurso hegemónico que la sociedad de consumo desea imponernos. Estamos ante la lucha, por un lado, de la sociedad de consumo que desea y necesita producir consumidores, y por el otro lado, nosotros los educadores, o la educación formal y principalmente la educación pública, que particularmente tenemos el deber de producir ciudadanos. La comunicación pública o el derecho a la comunicación debe ser el baluarte de lucha contra los pulpos informativos, la mercantilización de la información como elemento de poder para los intereses empresariales va en contra del derecho de la población a acceder a información en su vertiente como derecho fundamental a decidir. Nuestro pueblo, nuestros alumnos, la comunidad educativa tiene el derecho a estar informado por fuentes o medios ajenos a los intereses empresariales. Y los educadores tenemos el deber de resaltar esta diferencia, con el propósito de que nuestros alumnos y alumnas de hoy, ciudadanos y ciudadanas de mañana, comprendan que el comercio de la información es contrario a la comunicación pública como derecho. Durante décadas se nos enseñó con fuerza de traición que ser patriota era honrar los símbolos, jurar y morir por la patria y sobre todo obedecer al mandamás de turno. Y obviamente no contradecirlo ni preguntar, porque él o ellos, los mandamases, se enriquecían patrióticamente, entre comillas, y al mismo tiempo se multiplicaba la pobreza entre el resto de los pasivos y obedientes verdaderos patriotas, en función que ellos serían los que van a poner el pecho cuando haya que dar a la vida por la patria. Contra eso debemos resistir, combatir, luchar y transformar. La educación y sobre todo las disciplinas de las ciencias sociales tienen el deber, son los escenarios naturales para hacer que el educando construya el conocimiento, sentido, objetos y objetivos de los deberes y obligaciones cívicas. Ese es el universo que denominamos construir ciudadanía, que al fin de cuentas es el mayor y más noble sentido de servicio público de la educación media, como también quizás la última oportunidad que nuestros jóvenes tienen para acceder al derecho básico de la educación. Es aquí que afirmamos que la enseñanza de ética en la educación media es el único reaseguro para distinguir, comprender y verbalizar las múltiples observaciones y comentarios en aula del bien y el mal en situaciones cotidianas. Así también es absolutamente prioritario y postergable vincular la enseñanza con la vida cotidiana. Debemos descubrir nuestro entorno y descubrirnos a nosotros mismos. No es una simple operación matemática que lleva a la exactitud. Su valor justamente radica en su complejidad. Debemos vivir la educación como observación y aprendizaje de la vida. En conclusión, existe una referencia, una fundamentación, el peso del razonamiento, de la vida, de la argumentación, del por qué y para qué enseñamos. El derecho de aprender, por su parte, debe tener directo correlato en la articulación entre el aprendizaje en aula de los contenidos curriculares y los datos de la realidad social que por derecho y por deber los alumnos debieran manejar. Esa articulación debe darse porque la enseñanza media y su importancia como oportunidad irrepetible para el educando es también una oportunidad única para la comprensión de las realidades sociales propias, regionales, cotidianas. Y necesariamente, sin esta vinculación y obligada articulación, estaríamos negando a los jóvenes un crecimiento intelectual mediante la sensibilización y, si es posible, concienciación del medio en el que esté inserto y dinámico en su carácter del sujeto social. Esta formación del sujeto social viviente y activo en su medio no es más ni menos que la construcción de ciudadanía
finalmente el gran desafío de la educación paraguaya en este año del Bicentenario. Muchas gracias. Las preguntas, consultas, a la vuelta del receso vamos a hacerle al abogado. Gracias. Muchas gracias.